Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos una vez más a este su programa, Nosotros Conversamos. Hicimos nuestro segundo programa de este año 2015. Estamos muy contentos nuevamente de llegar a sus hogares y por lo tanto les deseamos a todos que la paz de Dios sea en sus corazones. Y bueno, feliz nuevamente año 2015 para todos ustedes, que Dios los bendiga. Estamos aquí iniciando este año con el mismo compromiso de llevar a ustedes la palabra de Dios. Hoy en tiempos ya del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, muy contentos también de haber aceptado su elección y seguir con este compromiso llevándoles a ustedes esta palabra de verdad. Bueno, en esta noche continuamos con nuestro tema que iniciáramos el día de ayer y para eso presentamos a nuestros hermanos que están con nosotros y presento primeramente a nuestro hermano Aaron, bienvenido. Dios te pague, César, la paz del Señor sea con todos mis hermanos. Como digo y repito cada vez que nos permite el Señor esta bendición, ¿verdad? Dios les pague por su atención, Dios les pague por su sintonía, al público en general. Muchísimas gracias, porque gracias a su sintonía, a su atención, a estos temas que nosotros desarrollamos aquí, platicamos con la ayuda del Señor, pues es que este programa pues ha durado un poquito más de 15 años y esperamos pues que siga más adelante, ¿verdad? Ahora bajo la autoridad del apóstol del Señor, como lo ha dicho mi compañero César, Nazón Joaquín García. Y bueno, pues es una alegría estar con ustedes nuevamente, estar aquí compartiendo esta mesa. César, Dios te pague. Así es, y bueno, también nos acompaña Ángel, bienvenido. La paz del Señor a mis hermanos que están aquí en el panel y también un saludo a todos los radioescuchas. La paz del Señor sea en sus corazones y Dios les pague por su sintonía y también un feliz 2015. Así es, Ángel, también para ti. También nos acompaña Joel, que damos la bienvenida. La paz del Señor, hermano, y muy bienvenidos los radioescuchas. También su hermano les desea un feliz 2015 y hago la invitación de todo corazón para los que nos están escuchando de meditar muy bien en lo que se habla en en esta conversación espiritual. Así, también le damos la bienvenida a tu hermano Mike, bienvenido, hermano. Sí, Dios le pague, hermano César. Quiero decir también a los radios escuchantes que bienvenidos a cada uno de ustedes y que es un tema que muy interesante para que ponen su mente, su meditación a meditar en esto ahora. Es nuestra invitación. Así es, hermano Mike. Vamos a platicar, deseamos el día de hoy a continuar nuestro tema. Estamos platicando de la sucesión pontificia, ¿verdad? Un tema en el cual nos permite a nosotros distinguir si en la iglesia la elección de Dios hecha a sus enviados es por hombres o es de Dios. Platicamos ya a lo largo de estos días, ¿verdad?, que la sucesión en la iglesia del Señor no existe, existe la elección. Y los hombres que sí usan ese término, que es la sucesión, ni siquiera ellos mismos están de alguna manera, pues, cumpliendo lo que ellos mismos predican, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es este tema. Platicábamos el día de ayer que una de las cosas más comunes que ellos predican son que vienen ininterrumpidamente de Cristo hasta este tiempo, ¿verdad? Y de alguna manera históricamente ellos, primeramente, para poder fundar su enseñanza, lo primero que tuvieron que definir o enseñar
es que el apóstol Pedro estuvo en Roma durante 25 años. Esto pues no lo podemos encontrar en la Biblia, ¿verdad? Tiene que encontrarlo uno en los libros que ellos mismos han escrito y en la tradición. Ellos asumen y dicen que el apóstol Pedro estuvo del año 42 al año 67 de nuestra era en Roma. Y obviamente en el año 67 es cuando él muere. Inmediatamente en dicho año 67 es cuando empieza el primero de los que dicen ellos el primer papa, que tampoco eran papas en ese tiempo, llamado Lino. Y después que se murió Lino, siguió Cleto o Anacleto. Y después de que se murió Anacleto, siguió otro que se llamaba Clemente y después otro que se llamaba Evaristo, hasta el día de hoy con Francisco, que es el papa actual. Y dicen ellos, manejan una lista que incluso si nos metemos a números, no concuerda, porque originalmente hasta Juan 23, en la década de los 60, era el papa número 260. Estamos contando que después de Juan 23 siguió Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Estamos hablando de 5 papas más, de manera que Francisco debería ser el número 265, pero en otros dicen que es el 266. Y si empezamos a descontar de la lista los que ellos no consideran papas legítimos, se hace todo un caos, ¿verdad? En querer saber exactamente cuántos papas han existido. Entonces, dejémosla que han sido solamente más de 200, para no meternos en problemas, ¿verdad? No es nuestra intención también dar un número exacto, porque no sacamos ningún beneficio de hacerlo. Pero si empezamos a analizar, decimos, el día de ayer dijimos que históricamente íbamos a demostrar que no es verdad y no es posible, ¿verdad?, que ellos vengan desde Cristo ininterrumpidamente. ¿Por qué? Porque la misma historia de ellos lo dice. Hay primeramente, si lo vemos históricamente, en los primeros 15 que se suponen ser sucesores del apóstol Pedro, hablamos de Lino hasta Seferino, que es el año ya, por ejemplo, ya a principios de los años 200, 218, 220 por ahí, más o menos. Estamos hablando de que esos primeros 15 carecen de autenticidad histórica, o sea, los mismos historiadores dudan que hayan existido, y la mayoría de ellos, hablando los que son neutrales, porque los que son pues ellos mismos siempre los acomodan en la lista, no hay datos que hayan existido. Si mencionamos, por ejemplo, a de los más grandes historiadores, por ejemplo, como es Mauricio de la Chatre, como también son otros historiadores, e incluso el mismo Ríos, en su libro de Puré de Papas, dice que no hay nada al respecto de los papas primeros como son ellos. El libro de Mauricio de la Chatre, en las primeras páginas de su obra, menciona y dice que de ellos solamente tienen los nombres, no hay otra cosa más que los nombres. Entonces, esto es para que nos demos cuenta de la gravedad del asunto. Entonces, y también si metemos otras cuentas, pues nos damos idea de que esto no puede ser de Dios. Pero hay mucha información todavía que podemos platicar al respecto. Sí, claro que sí, César. El día de ayer pues estábamos hablando acerca exactamente de que pues la sucesión papal como tal pues no existe de acuerdo a la concepción de la palabra, de acuerdo al concepto en sí de la palabra sucesión, porque si tomamos en cuenta los textos bíblicos, principalmente el texto que leíamos el día de ayer ahí en Jeremías 1:5, nos damos cuenta que Dios directamente es el que los elige. Y el Señor precisamente le estaba diciendo a Jeremías, ¿verdad? Antes que te formase, se está hablando el Señor en primera persona, antes que te formase, te conocí. Está hablando entonces que el Señor ya lo tenía designado, aunque todavía ni siquiera nacía, digamos, aunque el mundo todavía no le conocía, Dios ya lo tenía elegido. Entonces, a partir de ahí, pues, no podemos nosotros aceptar el hecho de que los hombres de Dios uno a otro vayan sucediéndose, porque también como tal no puede ser. La sucesión es por elección de hombres, como sucede en la Iglesia Católica.
y entre los apóstoles no hubo el Señor Jesucristo, por ejemplo, hablando de nuestra era, en el tiempo de gracia en el que estamos viviendo, el Señor Jesucristo nunca convocó a ningún concilio, nunca convocó a nadie, a ningún grupo de personas, y eso que, por ejemplo, en el tiempo que el Señor empieza su predicación, pues ya estaban Juan el Bautista y los discípulos, digamos que ya tendría seguidores el Señor que habían creído en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación, y que bien hubiera podido el Señor pues preguntarle a Juan, bueno, ya no estaba, ¿verdad? O preguntarle a los seguidores de Juan, que muchos de ellos pues empezaron a seguir al Señor. Pero no, el Señor no hace eso de ninguna manera. Lo que hace el Señor es su entera voluntad, a revelación del Padre Eterno. En Él va escogiéndolos de acuerdo como los va encontrando, porque ya estaban escogidos. Ya nada más era el momento en que el Señor caminara hacia ellos, porque tampoco no fue que de casualidad los encontró y bueno, tú te vienes conmigo y ya. No. El Señor ya los tenía previamente a ellos destinados para este apostolado, ¿verdad? Y el Señor, en su camino, que también ya estaba dispuesto de esa manera, por el Altísimo, los va cada uno llamando al ministerio, ¿verdad? Yo quisiera aportar un poco en ese punto que está usted diciendo, hermano Ramón. Como nuestro Señor Jesucristo, Él es el primero que respeta la voluntad de nuestro Dios, y que quien los elige es nuestro Dios. No tiene nadie que ver en la voluntad plena de nuestro Dios. En una de sus oraciones del Señor Jesucristo en San Juan 17, así es. En el verso 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Como nuestro Dios tiene su plan y lo revela en su Hijo Jesucristo, y lo quiero confirmar ahí en San Lucas 6:12. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿De quién vino esa voluntad o esa manifestación de los 12 que estaba a punto de llamar el Señor Jesucristo? Precisamente de nuestro Dios. Y dice: cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí nos está diciendo lo que decía nuestro hermano César: no fueron papas, no fueron sumos pontífices, fueron apóstoles, elegidos por nuestro Dios. El hecho que el Señor Jesucristo estaba orando no quiere decir que de Él vino la idea de escoger a estos 12, sino que de parte de nuestro Dios. El Señor mismo lo decía: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿De quiénes eran estos 12? ¿O quién los escogió? Nuestro Dios mismo. Y no es algo que uno dice, pues fue a un concilio o se puso de acuerdo con alguien, porque ¿con quién hablaba el Señor Jesucristo? Con el solamente con nuestro Dios. Así es. ¿De quién es la elección? Es de nuestro Dios. Sí, claro. Y ahora parece que tenemos ya por ahí la primera llamada, ¿verdad? La cual le queremos dar también oportunidad para que pues participe con su comentario. Sí, bueno, buenas noches. ¿Quién habla? Sí, hermanos, nada más un saludo para cada uno de ustedes aquí en cabina. Dice un dicho, ¿verdad?, muy conocido: el golpe avisa, o ahí va el golpe. Quiero felicitarlos por su programación primeramente, la cual, ¿verdad?, nos ilustra y saca a la luz cómo es que la pseudoiglesia clero-católica romana ha tratado de desvirtuar la elección de Dios por la sucesión cleropapal, la cual no es otra cosa que la usurpación de un lugar de gloria que solamente les corresponde a los que Dios ya ha elegido, pero que ellos, a base de artimañas y muy astutamente, se han infiltrado como la humedad, a tal grado que se han ganado un Oscar, ¿verdad? Dicha sucesión es más peligrosa de lo que aparentemente se ve. Esta es el origen, ¿verdad? O es de origen pagano, o sea, es decir,
de origen diabólico, porque no va de acuerdo con los designios de Dios. Y no van de acuerdo con los designios de Dios porque no va de acuerdo con sus intereses bastardos, ya que su fin es prepararle camino a Satanás por medio de esta sucesión cleropapal. Aquí es donde vemos que el enemigo se viste de amigo, se pone una máscara, un disfraz, una careta para presentarse al mundo como hombres inofensivos y de un carácter apacible. La realidad es que su pasado los delata como la organización más sanguinaria y más cruel que ha existido a lo largo de su historia. Detengámonos entonces a pensar cuáles son sus raíces y la intención motivadora que los hace accionar. Veamos detenidamente la sintomatología de este trastorno clerocatólico y ataquemos el problema de raíz para que quede claro de una vez y por todas que la sucesión papal nada es. Y aquí, ¿verdad?, no vamos a aplaudir su atrevimiento, su falta de respeto, mucho menos dejarles pasar su usurpación. No nos podemos sentar en zona de confort, mientras que la mayoría de las almas son ganadas en son de trofeo para Satanás. Y es que los niveles de perversidad de estos ensotanados han llegado a tal magnitud que han trastornado las mentes de la mayoría de la humanidad, y todo por no tomar, ¿verdad?, la Biblia y darse cuenta, o darse a la tarea de investigar y darse cuenta que la enseñanza clerocatólica romana es una farsa desde la A hasta la Z, desde la sucesión papal hasta el cura que plantado en cada ranchería, ¿verdad?, puestos estratégicamente para llevar a cabo su plan macabro y cegar, ¿verdad?, el entendimiento de la humanidad. Pero ya es hora de despertar, ya es hora de identificar al que no viene vestido adecuadamente y aplicarle aquel texto, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo dejó para ponerlo en práctica y podérselos decir a ellos claramente: hey, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Es decir, ¿quién invitó al clero católico romano a formar parte de la gloria de Dios? Si Dios nunca los invitó, su destino de ellos, ¿verdad?, es de corrupción. Desconocen la investidura de Dios, desconocen la autoridad de Dios y a su representante, a su elegido, a su apóstol santo, al que Él ha manifestado para la salvación de nuestras almas. Y esta verdad es la regla que dejó el Señor cuando dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe, ¿verdad?, al que nos dio. Esa regla no le gusta al clero, no es de su agrado. Ellos siguen sus propias reglas, se dirigen conforme a su criterio, conforme a su comité, a sus costumbres, a sus tradiciones. Y es que no se puede quitar el pasado, como cambiar de página o darle carpetazo y ahora, ¿verdad?, lo que sigue. No, el pasado está ligado con el presente, van unidos, van de la mano. No se puede enterrar y dejarlo, ¿verdad?, al olvido, como decir borrón y cuenta nueva. No se puede hacer eso. Fueron miles y miles de personas que mataron, por no decir millones. Cientos y cientos de violaciones, por no decir miles. Robos, hurtos, mentiras, etcétera, etcétera. Quieren hacerse pasar por víctimas. Sin embargo, ¿verdad?, son víctimas de sus propias desobediencias. Así es que, ¿para qué te afanas, querido radioescucha, ¿verdad?, en buscar a Dios donde no puede ser hallado?
Busca su santa iglesia, donde encontrarás descanso para tu alma, donde encontrarás palabra de vida eterna. Su nombre es la luz del mundo, iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Encomendaban a un verdadero apóstol, un hombre que quiere que vengas al conocimiento de la verdad. Su nombre, para la gloria de Dios, es Nazón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Dios bendiga a su santo siervo donde quiera que él se encuentre. Lo llene de alegría, lo llene de muchas bendiciones, hermanos. ¿Verdad? Nos sentimos muy contentos a su lado. Nos sentimos muy felices con su hermosa administración. Dios les guarde donde quiera que él se encuentre, en el nombre del Señor Jesucristo. Un saludo, hermanos. Felicitaciones por su programación. Dios los bendiga a ustedes. Pues Dios le pague, ¿verdad?, a nuestro hermano Mero, que nos hace favor de participar con su comentario, ¿verdad?, con su punto de vista también acerca sobre el tema que estamos hablando de la sucesión papal. Bueno, y nosotros pues vamos a seguir un momentito más, ¿verdad?, tomando este tiempo que tenemos para seguir hablando acerca de esta situación. Aquí me llama mucho a mí poderosamente la atención mirando la gráfica, ¿verdad?, la lista de los papas que según ellos tienen en el tiempo en que supuestamente comienza la sucesión, y me llama a mí poderosamente la atención el hecho de que al primer papa lo ponen ellos como a Simón Pedro, refiriéndose primeramente al apóstol Pedro, ¿verdad? Me llama poderosamente la atención porque en el tiempo que el apóstol Pedro estaba vivo todavía, ¿verdad?, y que él estaba predicando, estaba vivo también el apóstol Juan, estaba vivo el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo es posible que estando vivos dos apóstoles a los cuales el Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo amado Jesucristo, les entrega el ministerio de la reconciliación, primeramente a Pablo para los gentiles y a los 12 para el pueblo de Israel, dice, para las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Cómo es posible que ellos empiecen una sucesión con alguien que ni los mismos apóstoles en su tiempo hablaban de él? En el caso específicamente de Lino estamos hablando, ¿verdad? Porque si muy allá sale mencionado su nombre en la Biblia, no estamos seguros que sea este tal Lino que ellos mencionan, el que se menciona ahí, que ni siquiera tenía esa, digamos, si cuando los apóstoles estaban vivos, pues él no compartía esta autoridad que solamente Jesucristo les había dado a los que ya estaban, ¿verdad? Entonces no podemos pensar que estando vivos todavía los apóstoles, otros extraños o miembros de la iglesia empiecen a suceder a Pedro, estando vivos los otros. Yo todavía quisiera aportar con un texto ahí, en Amós 3:7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Cómo no el apóstol Juan, que fue uno de los, o el último de los apóstoles, ¿por qué no él sabía que ya iban a quedar los primeros papas de la Iglesia Católica? ¿Por qué no él tenía esa revelación si Dios le reveló al Apocalipsis todas las profecías futuras? Así es. Entonces Dios no le quiso decir, o no lo tomó en cuenta, o ¿por qué no lo hizo? Es ilógico. Hasta en una de sus profecías del mismo apóstol Juan nos habla de la iglesia que iba a ser tomada por un tiempo y otro tiempo y la mitad de otro tiempo. Entonces, ¿dónde quedan ahí las listas de los, pues, de la iglesia mayoritaria que por tener esa lista continua de tantos papas, dicen ellos, pues somos la iglesia legítima porque ha habido una continuidad de papa? Pero la misma Biblia nos está dando a entender de que el Señor iba a tomar a su iglesia y no lo reveló a sus apóstoles.
Claro. de esa continuidad, como De esa dice la continuidad, iglesia sí, exactamente, mayoritaria. de esa sucesión papal de lo cual menciona la Iglesia Católica. Ahora, si dijéramos, si tomáramos en cuenta, por ejemplo, más o menos de cómo ellos ponen su lista a partir de Pedro y luego después Lino, Anacleto, Clemente, ¿verdad? Llegando así hasta Hipólito de Roma, lo cual ellos lo tienen considerado como un antipapa, entonces la famosa sucesión, siendo antipapa, ¿qué quiere decir esto? Sí, que es antipapa, que obviamente no vive o no se conduce de acuerdo a los cánones, ¿verdad? Que ellos marcan como debe ser la vida del vicario de Cristo. Entonces ahí se rompería automáticamente la famosa sucesión. Pero ¿qué es lo que hacen? Aunque lo consideran como antipapa y lo tachan con una línea roja, ¿verdad? Todavía lo siguen contando en su lista de santos dirigentes de la iglesia. O sea, esto es absurdo, realmente. Si la gente que nos escucha medita un poco en esto, entonces es una verdadera falacia el decir que la sucesión papal es ininterrumpida. Si es que realmente esto fuera cierto, que en la iglesia del Señor existiera y que la iglesia del Señor fuera la apostólica romana católica. Pero como no es así, ¿verdad? No es la iglesia del Señor, por tanto, entonces, ni ellos mismos pueden comprobar verdaderamente que exista una sucesión ininterrumpida, como decíamos el día de ayer, César. Así es. Y tampoco, Mano Ramón, pueden decirlo por sus mismas reglas, ¿verdad? Claro. Que tienen en la Iglesia Católica, porque ellos tienen una regla, ¿verdad? Que elección que es hecho por los cardenales, el colegio de cardenales, no puede efectuar hasta pasan 15 días del fallecimiento del Papa, ¿verdad? Y no más que, o sea, entre 15 y 20 días después de la muerte del predecesor pueden tener el empiezo de su conclave, ¿verdad? De su conclave. Y entonces, ¿qué está pasando allí? Ellos mismos han dicho que en este tiempo no pueden ver arrepentimiento de pecados. En ese tiempo no hay, por decir así, no hay una autoridad en la iglesia de ellos. Entonces, es ininterrumpida, ¿no? Completamente al contrario, ¿verdad? Y es importante eso, ¿verdad? Porque están como que están haciendo la obra de Dios según su propia idea, ¿verdad? Diciendo que no, Dios no puede cambiar. Dios no puede enviar a otra persona tan rápido, tiene que ser unos 15 días antes que se pase esto. Aunque la elección claramente es de hombres, no es de Dios en la Iglesia Católica, pero, por ejemplo, Elías, ¿verdad? Elías cuando él dejó de ser profeta y fue recogido por Dios en un momento muy milagroso, ¿verdad? Que fue llevado por un torbellino hacia el cielo, como se dice, como se narra en 2 de Reyes, capítulo 2, el verso 9, ¿verdad? Ahí estaba presente Eliseo, el que era escogido por Dios también para seguir, ¿verdad? Como profeta sobre Israel después de que Elías fue recogido. Y decía en el verso 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, ¿verdad? En sus últimos momentos antes de aquel torbellino, decía, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de su espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no.
Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartado los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y allí en este momento, ¿verdad? Dios mandó, ¿verdad? Nuevamente su autoridad sobre Eliseo, ¿verdad? Sí, así es. No tenía que esperar 15 días. No tenía que esperar 15 días, ¿verdad? Ahora resulta que los plazos y los tiempos el hombre se los estipula a Dios. Pero bueno, vamos a seguir platicando acerca de este mismo punto, ¿verdad? Al regreso de nuestro corte comercial vamos a ir al intermedio. Invitamos al público para que anote nuestras direcciones, ¿verdad? Y anote también nuestro teléfono en cabina para que pues, nos pueda llamar, ¿verdad? Y participar con nosotros. Volvemos al del corte. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. '" Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa Nosotros Conversamos en el 900 de AM Radio Cali, es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 5638-55-2892 de Wells Fargo. Repetimos, 5638-55-2892 de Wells Fargo, o bien 2974-41-8697 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 2974-41-8697 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Continuamos con ustedes en su programa Nosotros Conversamos. Un programa que lleva a ustedes la verdad de Jesucristo a través de este medio. Y estamos platicando el día de hoy acerca de la diferencia, ¿verdad?, que existe entre la sucesión, o más bien dicho, que ellos usan el método de sucesión contrario a la voluntad de nuestro Dios. En la iglesia no existe la sucesión, es por elección divina de Dios, y en su momento Dios manifiesta por medio del llamamiento. Platicaba antes de lo que estábamos nosotros hablando antes del corte, que hay muchas maneras de mostrar que ni siquiera ellos mismos, que sí usan por la sucesión la elección papal, no ha sido continua como ellos lo predican. Platicábamos que los primeros 15 sucesores no tienen base histórica. Y si luego hablamos por ejemplo de una época en la cual hubo más de un papa a la vez. Por ahí la historia menciona, en pocas palabras, que se les ocurrió escoger a un papa de origen francés. Este papa, al ser francés, pues se lleva obviamente la sede de estar en Roma, se la lleva a Aviñón, Francia, donde estuvo por más de 70 años. Pero los romanos, al ver que no regresaba él a Roma, porque les convenía económicamente,
empezaron a decir que si no regresaba ellos iban a escoger a otro, y efectivamente así sucedió. Entonces empezó un periodo de lo que se conoce como el doble papado, y después hubo un periodo donde se conoció como el triple papado. Entonces es una época donde había 2 y hasta 3 papas a la vez. Los que mencionan esta historia consideran a los otros papas como antipapas, o sea, como no elegidos legítimamente. Pero lo curioso aquí es de que el de Roma acusaba al de Aviñón, Francia, de ilegítimo, y le mandaba pues decretos o bulas llamándole que era un anatema. Pero el de Francia hacía lo mismo con él. Y ahí entraría la pregunta, bueno, de los dos, ¿cuál era el legítimo? Legítimo hablando de parte de Dios, porque decía, no, el otro es el anticristo, y el otro le contestaba, no, el anticristo eres tú. Si contamos, o más bien dicho, si no contamos a los que realmente, por ejemplo, no eran elegidos legítimamente según de acuerdo a ellos mismos, estamos quitando de la lista a más de 40, que ellos mismos los han declarado como antipapas. Y si por ejemplo, aparte de eso, mencionamos que precisamente el origen del cónclave fue precisamente ese, el tiempo que tardaban para escoger a un papa, casi 3 años. Entonces, si ellos dicen que ha habido papa ininterrumpidamente, esto claramente ellos les demuestra que no es así, porque esa es básicamente la razón que dio origen al cónclave, porque antes no se elegían a través de cónclaves, eso ya fue un caso que fueron obligados a hacerlo de esa forma. Entonces, aparte, la historia registra también que ha habido más de 20 ocasiones donde por varios tiempos ha estado la iglesia sin papa o en los primeros años sin obispo de Roma. Y por mencionar solamente unos ejemplos, después de Fabiano, en el año 250 hubo 1 año y 2 meses de sede vacante. Sede vacante se le conoce al espacio donde no hay papa en turno, o sea, donde la silla está vacía. Hablando de una forma pues, alegórica, ¿verdad? Después de Marcelino, en el año 304, fueron 3 años y 7 meses. Después de Eusebio, en el 309, fueron 1 año y 10 meses de sede vacante. Después de Juan III, en el año 574, fueron 10 meses de sede vacante. Después de Pelagio II, fueron 7 meses de sede vacante en el año 590. Después de Gregorio I, el que ya se considera el primer papa, en el año 604 fueron 6 meses de sede vacante. Después de Sabiniano, en el año 666, fueron 11 meses de sede vacante. Después de Bonifacio III, en el año 607, fueron 9 meses de sede vacante. Después de Bonifacio IV, fueron 5 meses de sede vacante. Y después del Papa Adeodato, en el año 618, fueron 1 año de sede vacante. Del Papa Honorio I, en el año 638, se consideran 1 año y 7 meses de sede vacante. Y hablando en ese caso del Papa Honorio I, estamos ahorita hablando de otro aspecto, ¿verdad? Los espacios donde ha habido sede vacante. Pero ellos en el libro que se llama Código de Derecho Canónico establecieron que 3 razones por las cuales si cumplían dentro de los papas, se rompía también la sede vacante. En este caso vendrían siendo cuando un papa es declarado como hereje, cuando un papa renuncia y cuando un papa compra el cargo con dinero, o sea, por simonía. El caso de Honorio I quedó registrado en la historia porque fue excomulgado por hereje en el año 680 en el concilio de Constantinopla. Entonces, aparte de que después de su muerte hubo 1 año y 7 meses de sede vacante, fue declarado hereje. O sea, otra razón más para que la lista se puede romper. Y si le seguimos hablando del Papa, por ejemplo, el Papa Agatón, en el año 681 precisamente, hubo 1 año y 7 meses de sede vacante. Y así la lista continúa. El caso es que son más de 20 ejemplos, y si sumamos todos los años y meses, todos juntos, imaginemos la cantidad de tiempo que nos daría. Si a eso le sumamos que los 15 primeros sucesores no son contados legítimamente porque no existieron, y si le contamos los que compraron el cargo, o sea, los que adquirieron el puesto por simonía, los que renunciaron, y el más reciente caso, pues estamos hablando de Benedicto XVI, los que fueron excomulgados, como ya mencioné, Honorio I, y los que de alguna manera también ellos dice que fueron declarados, decimos, herejes
por simonía o renunciaron. Todo esto nos da una idea de que la sucesión no, ni siquiera ellos mismos no porque nos interesa, porque decimos que ya en la iglesia no hay sucesión, pero ellos sí son por sucesión y ni siquiera ellos mismos lo han cumplido, como hasta el día de hoy lo han pues presumido y dicen, no, nosotros venimos de Cristo. Totalmente mentira. No, claro que sí. Y otra cosa, que tenemos que mirar, ¿verdad? Que verdaderamente, pues, ellos mismos aceptan que a partir del siglo XII, pues, esta famosa sucesión viene a llevarse a cabo mediante los cónclaves, ¿no? Entonces, ahí, pues, ya no podemos estar hablando de la misma situación, o sea, del mismo hecho de elección de Dios. O sea, ahí ya no estamos hablando que es la iglesia del Señor, cuando los hombres que tienen, digamos, menor rango, conociéndolo así, hablando de los cardenales, tengan la facultad para dirigir, para elegir aquel que se va a hacer cargo de las almas de la iglesia. O sea, el hombre le da la autoridad al hombre para hacerse cargo de algo que es completamente del cuidado divino. Le están robando el derecho a Dios. Le están usurpando, ¿verdad? Lo que realmente corresponde a Dios. Bueno, esto que nos hace a nosotros mirar, verdaderamente, pues, que pues la iglesia de Dios no es iglesia de Dios. Pero estamos hablando para comprobarles a ellos que aún su famosa sucesión papal, ¿verdad? Con los datos que ha hablado César y hemos venido platicando desde el día de ayer, pues nos hablan exactamente que esta sucesión no existe y que si fuera de tal manera así, pues no es real como ellos la presentan. Y a otra de las cosas, agregándole que no pueden ser iglesia de Dios porque es hombres que le dan poder a los hombres para cuidar de las almas. Yo quisiera mencionar no un ejemplo, sino como una observación, en la lista que mencionaba el hermano César de la sede vacante, los periodos vacíos donde no ha habido un papa o que renuncian. Yo no miro en la escritura un caso donde un siervo de Dios o donde un apóstol de Jesucristo renuncie al ministerio que Dios le ha dado, sino que ellos son siervos de Dios o apóstoles vitalicios es la palabra, hasta que dejan de existir. Sí, porque digamos que en el caso propio, hablando de Benedicto XVI, su excusa es que ya su cuerpo no le ayudaba para llevar a cabo, a desempeñar este cargo. Bueno, ahora miremos en la historia bíblica los sufrimientos que llevó el apóstol Pablo. Sí, en todos los siervos de Dios. Y todos ellos, digámoslo así, todos ellos, los siervos de Dios, hablando en el tiempo de la gracia, fueron perseguidos y encarcelados hasta la muerte. Y no por eso alguno de ellos se atreve, ¿verdad? Porque esto sería un atrevimiento. Se atreven ellos a renunciarle a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente son escogidos por Dios y dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Cómo le renuncian a aquel que los motiva a hacer las cosas, que los guía, que los inspira, que les enseña? También quisiera pues poner una ilustración que nos abra la Escritura, porque primero que nada la sucesión no es bíblica. No. No hay sucesión, lo que Dios hace es elección. Hay un caso donde está, pues uno de tantos, el siervo de Dios Moisés, cuando él deja de existir, cuando él, pues Dios lo quiere recoger, deja de existir, y hasta que él ya no está con vida, Dios manifiesta su elección, y la manifiesta en Josué. Tal vez Josué no fue de acuerdo al pueblo, porque nos da este ejemplo la Escritura, como muchos no lo aceptaron. Dice en Josué 1:18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerzas y seas valiente. Pues dándonos a entender que sí había cierto
Pues en algunos no había aceptación. Yo lo que quiero llegar es que no es por votación, no es por, a mí me cae bien, o yo veo que en él hay cualidades, o porque así lo hacen en el cónclave. Porque recordemos, si digamos, motivos humanos tendría Moisés de sobra para haber dejado él mismo a Josué, pero resulta que no, porque la Escritura da testimonio perfectamente cuando el Señor en su entera voluntad le hace saber a Moisés que su elección ya estaba sobre Josué, nada más que el momento pues también le indica cuándo sería la manifestación como siervo de Dios en el pueblo. Fíjese, hermano, dice el apóstol Pablo hablando de esto mismo, en 1 Corintios 9:16, si tan fácil le fuera a un siervo de Dios renunciar esa responsabilidad tan grande que está sobre ellos, dice aquí en esta parte de la Escritura, para la gloria de Dios: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así es que de una o de otra forma da a entender que tiene que obedecer. Más claro no puede ser el apóstol. O sea, por las buenas o por las malas, él sabía perfectamente y nos daba a saber que él tenía que obedecer. Pero nos aclara claramente, ¿verdad? Valga la redundancia, que si lo hace de buena voluntad, ¿verdad? La recompensa la tendría. Y como hombres de Dios sabemos que tienen el corazón de Dios, tienen el corazón, la mente de Cristo, y lo hacen con toda buena voluntad. Pero simplemente está aclarando el apóstol: si quiero o no quiero, la encomienda me ha sido encomendada. Me ha sido dado. Entonces, aquí pues definitivamente lo que hace Benedicto XVI pues está fuera de toda enseñanza bíblica. Adelante, hermano Mike. Sí, el ejemplo del apóstol Pablo es muy indicatorio también de cómo la voluntad de Dios es tan contrario a veces al pensamiento humano. Así es. Porque, ¿verdad? El pensamiento humano es, pues vamos a elegir a alguien que tiene méritos dentro de la iglesia, alguien que tiene buenas obras, y Pablo era perseguidor de la iglesia. Así que por ahí no calificaría a Pablo. Aún Ananías, él en su pensamiento decía, ¿cómo va a ser Saulo? ¿Cómo va a ser Pablo si él es perseguidor? Y el mismo Dios le dice, ve, no tomándole en cuenta su opinión de él, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Sí, o sea que aquí nos da una muestra clara de que a veces Ananías era profeta de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Aún en esa libertad que tienen los profetas de Dios digamos, de hablar con el Señor, se atreve Ananías, de acuerdo a su perspectiva humana, a cuestionar la disposición del Señor, ¿sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él miraba que Pablo no era un perseguidor, pues de tantos que había, ¿no? Él daba permiso y buscaba consentimiento hasta para matarles, ¿verdad? Tenía en su encomienda, digámoslo así, extinguir a la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, que si fuera entonces por méritos humanos realmente, pues yo creo que por eso no lo mencionan tanto a Pablo, no lo mencionan como que de él fueron los sucesores, porque... Pero bueno, es algo que ya sería de otro tema, pero estamos hablando exactamente de la sucesión papal. Y pues, hablando un poquito de eso mismo, ¿qué habían hecho los demás apóstoles para méritos o qué sabiduría o qué estudio habían obtenido pues para recibir esa analizamos elección? antes del Señor, que el Señor empieza el apostolado, ¿verdad? Estaríamos hablando de Juan. ¿Y quién fue Juan? El Bautista. Ahora, si hablamos de los apóstoles ya escogidos, llamados al servicio del apostolado por el Señor, pues eran pescadores los dos primeros hermanos, Pedro y el apóstol Juan. O sea, eran gente realmente de trabajo, ruda, o sea, que no tenían conocimiento, no eran letrados. Entonces, pues, no es por méritos realmente que es como se escogen, ni por medio de concilios, ni cónclaves, ni ninguna de estas formas se hace la elección. Allí vemos claramente que solo Dios sabe
en quién y cuándo el llamar y a quién vaya a llamar, a quién va a elegir. Recordamos y volvemos a repetir, la elección es desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que ellos nacieran, Dios ya los tenía predestinados. Así Simplemente el llamamiento, cada uno Dios lo va llamando de acuerdo a su tiempo. Una pregunta, ¿quién se encarga de poner a otro apóstol o siervo de Dios? ¿Quién se encarga de poner a los profetas? Pues es claro, o lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, pues la misma Biblia está desmintiendo todos los argumentos de la iglesia mayoritaria en sus cónclaves, en sus sucesiones, en sus elecciones, en lo que ellos hacen para gobernarse, que no es de Dios. Claro, y en otra parte de la escritura también el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que cuando él empezó a predicar no buscó a ninguno de los otros apóstoles que ya estaban, ni subió a Jerusalén para buscar a alguno de ellos para que le diera o le dijera qué hacer, ¿no? Sino que esto lo obtienen directamente por la revelación de Dios. ¿Por qué? Volvemos nuevamente, porque han sido elegidos por Dios para esta bendición, para este trabajo, para esta reconciliación, ¿verdad? Porque es lo que hace un apóstol del Señor, reconcilia al hombre con Dios, con el Señor. Así. Bueno, pues ya hemos estado platicando, ¿verdad?, a lo largo de todo este tiempo. Y qué bueno es entender entonces que en la iglesia estamos seguros porque hay un hombre de Dios. Un hombre de Dios que ha trabajado, aunque decimos muchos de nosotros, bueno, él acaba de tomar su ministerio, pero siempre ha trabajado. Nosotros que lo conocemos, que tuvimos la dicha, ¿verdad?, el placer de conocerlo, pues todavía antes de su llamamiento, ¿verdad?, es un hombre que siempre ha trabajado todo el tiempo, ¿verdad?, un hombre limpio, un hombre que también siempre toda su vida le ha dedicado al servicio de nuestro Dios. Entonces, y que llegado el momento, Dios lo manifiesta, ¿verdad? Y nosotros pues fuimos testigos, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos platicando también de esta obra hermosa, ¿verdad?, que Dios hace en los corazones, ¿verdad?, de los que son pues ya predestinados para salvación. Y qué bueno es que nosotros entendamos esto, para que no nos dejemos engañar por lo que a veces la Iglesia Católica menciona con mucho orgullo. No, nosotros venimos del tiempo de Cristo y mira, tenemos una lista ininterrumpida, lo cual ya comprobamos que no es cierto. Tan no es cierto que ya mencionamos en el aspecto histórico, que la historia claramente menciona que ha habido muchos espacios vacíos. Lo hemos visto en el aspecto canónico, que ellos mencionan 3 razones por las cuales ellos no pueden ser ininterrumpidos, como ya lo mencionamos, como es la simonía, o sea, comprar el cargo con dinero, como es que ellos renuncien, ¿verdad?, o dejen el puesto, o los quiten del puesto, ¿verdad?, o también que sean declarados como herejes, como lo mencionamos en el caso de Honorio I, entre otros. Entonces, todo esto nos permite entender cuál es la iglesia de Dios. Si más adelante se muere Francisco, pues nuevamente se van a otra vez a juntar en cónclave y van a elegir a otro. Y ya, si Benedicto no se ha muerto tampoco, pues bueno, van a seguir habiendo 2 papas en turno, ¿verdad? Aunque uno le llaman emérito porque no está en funciones, pero pues ahí sigue vivo y sigue protegido, ¿verdad?, de que no lo encarcelen o no lo lleven a corte por todas las cosas que ha hecho, ¿verdad?, encubrimientos. Un hombre de Dios no hace eso. Un hombre de Dios siempre toda su vida es limpio, decimos, es recto y busca el beneficio de las almas, ¿verdad? Y no se esconde. Y no se esconde tampoco. Y yo mencionaba esto porque es muy importante decirlo, porque en tiempo pues del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel, hubo muchas calumnias y difamaciones en su persona. Y todavía pues hasta el día que Dios lo recogió, nunca hubo una prueba en su contra. O sea, Dios lo recogió y Dios dio testimonio de su trabajo y la grande honra que se le dio. Mayor testimonio de su limpieza, lealtad y fidelidad a Dios no puede haber existido. Y no estamos hablando, César, yo quiero aclarar esto para todos los que nos escuchan, no estamos hablando de la honra que el pueblo de Dios le da por reconocimiento de la obra perfecta que Dios hace en los corazones. Estamos hablando de toda la gente
que no comparten nuestra fe. Autoridades de México, locales, del gobierno estatal, municipales, del gobierno federal, de otras autoridades de aquí de Estados Unidos, autoridades de Centro y Suramérica que le hacen reconocimientos, barra de abogados, a universidades que le dan nombramientos exactamente por su desempeño. O sea, entonces ese es el testimonio que ahora para nosotros, pues nosotros por privilegio del Señor, pues la obra la hizo en nuestro corazón. Amén. Así es. Entonces, todo esto es para que nosotros entendamos y valoremos la bendición de Dios. Y que te invitamos, ¿verdad?, a que conozcas la iglesia, la luz del mundo, decimos, en la cual hay un hombre de Dios. Es verdad, antes predicábamos y anunciábamos que había un hombre de Dios llamado Samuel. Bueno, ya el tiempo, nuestro Dios ha querido manifestar su voluntad, ¿verdad? Primeramente recogiéndolo a él, llevándolo a un justo descanso ya merecido por más de 50 años en su ministerio, y aunque toda su vida, los más de 77 años que él tuvo de vida, ¿verdad?, lo dedicó a su servicio a nuestro Dios. Hoy nos permite conocer, decimos, a otro hombre de Dios, ¿verdad?, a otro siervo de Dios llamado Nazón Joaquín, al cual también te invitamos para que lo conozcas. Un hombre que decimos todas... Él es el medio para reconciliar a las almas con Cristo y con el Dios Altísimo. El Señor Jesucristo decía, ya por último en Mateo 10:40, decía, el que a vosotros recibe, hablando de sus apóstoles, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así es. Deseamos llegar a Dios, deseamos llegar con Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues debo de también aceptar al que Dios ha enviado, a su apóstol. Claro que sí. Y bueno, pues nos despedimos. Solamente un comentario final que quisieran decir, Joel. Pues quisiera seguir invitándolos. Yo de todo corazón, esta palabra no es ofensiva, no es para herir los sentimientos, ni faltar el respeto a la fe o creencias de los radioescuchas, sino es para que analicen en la palabra de Dios. Todo lo que hablamos aquí está de acuerdo a las Escrituras, primeramente, y con el conocimiento que hemos recibido de parte de un apóstol de Jesucristo. Así es. También, hermano Mike, yo le pago por habernos acompañado. Sí, quiero también invitar a cada uno de los radioescuchas que analiza, que como decía el hermano Joel, eso no es para criticar ni para poner presión en estas cosas, sino pensar abiertamente sobre esto, porque Dios quiere que nosotros analicemos bien esto para que podamos llegar a la verdad. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, hermano Aaron, también, Dios la bendiga. Y lo esperamos en la próxima emisión de su programa. Nosotros conversamos, esperando nuevamente que Dios los bendiga en este año, y esperamos seguir contando con su sintonía a lo largo del mismo. Hasta la próxima, y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más. Es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.